Bienvenidos a Sin Esquemas. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy contamos con la interesante participación del doctor Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS y persona con amplísimos conocimientos en el área económica, en materia incluso de economía internacional, con quien vamos a tener más que una entrevista, un conversatorio sobre distintos aspectos que tienen que ver con quizás y sin el quizás lo más importante en nuestro país. Ver cómo logramos que podamos enlazar lo que llamamos crecimiento económico con desarrollo económico. ¿De qué manera podemos nosotros hablar de crecimiento económico si no lo conectamos con elevar la calidad de vida del pueblo dominicano y de otros aspectos más? ¿Cómo estás, doctor? Un placer tenerlo aquí. Para mí, Alberto, es un placer estar contigo para conversar sobre esos temas que tú ya has comentado. Bueno, de entrada vamos a algo que recientemente hemos leído en los medios. Estamos hablando que nuestro país sigue liderando en términos numéricos el crecimiento de la zona, más que del Caribe, yo creo que de Latinoamérica. Está entre los países con mayor crecimiento en los últimos años promedio en toda la zona. ¿Qué tú nos puedes decir de esa relación crecimiento que hemos venido experimentando? ¿Esa metodología que estamos utilizando es una metodología realmente correcta? ¿Responde a lo que es crecimiento económico? ¿Qué nos puede decir? Mira, yo pienso que el concepto de crecimiento económico se ha convertido en una especie de política de marketing. Yo creo que, no niego que la economía pueda crecer, yo creo que eso es un elemento que ya ha sido una tradición histórica en la República Dominicana. Yo creo que tenemos que hablar de otro concepto mucho más robusto, que la gente lo sienta más, que es el concepto de calidad de vida. Yo creo que ese es un elemento que son temas pendientes que tiene la sociedad dominicana. Concomitantemente con esa información que tú has mencionado de que la economía creció y está liderando el crecimiento de los países de América Latina, según las informaciones del gobernador del Banco Central, que en el trimestre de enero-marzo creció 5.7. Concomitante con eso, salió una información donde la FAO habla todavía de que hay provincias con brechas importantes en términos de hambre. Y cuando hablamos de hambre, estamos hablando ya de pobreza extrema. Claro, y son provincias, por ejemplo, que están ubicadas en la región Enriquillo y en la región El Valle. Estamos hablando de Elías Piña, San Juan, Pedernales, Barahona, Independencia, Bauruco, el sur profundo. Y también otras provincias que en la parte del este, por ejemplo, donde todavía los niveles de pobreza son altos, que es el caso del Ceibo. Entonces, cuando la FAO describe eso y dice, bueno, estas provincias todavía tienen un déficit de alimentación, la población en su gran mayoría, y te está diciendo que, como ellos definen el concepto de hambre, que es un concepto vinculado con la, vamos a decir, subalimentación, y la subalimentación depende mucho de la capacidad que tú tengas de ingreso para tú comprar los alimentos. Entonces, yo te estoy diciendo eso porque tenemos que conectar eso con el crecimiento de la economía. Sí. Cuando la economía crece, se supone que mejoran las condiciones de los salarios de la población, y eso, en el caso de la República Dominicana, estamos hablando de un modelo todavía, que es un modelo que depende mucho de salarios bajos y que depende mucho de las transferencias que los gobiernos le hagan a la población. Estoy hablando, cuando digo transferencia, los subsidios, el caso, por ejemplo, del bono luz, bono gas, comer es primero. Todo eso se le suma al ingreso, vamos a decir, que recibe la persona, y se convierte en un ingreso, vamos a decir, que prácticamente disponible. Lo están calculando como, claro, pero no es un ingreso que lo está generando la economía, es un subsidio. Es un subsidio. Entonces, eso, si crece, obviamente que la gente pasa un umbral definido como una canasta de pobreza, que te dice que una persona no es pobre cuando tiene un nivel de ingreso que sobrepasa los 4.600 pesos. Por eso tú ves que constantemente... Perdón, repíteme esto, porque esto es importante. Claro. Quizá yo lo sepa pero la población algo, tiene... Pero ese público que nos ve, claro, que nos ve, que nosotros queremos precisamente llegar a ese público, claro, y ese es el objetivo de este programa. Así es.
Cuando decimos que un ingreso de 4.600 pesos, ¿cómo tú le explicas a una familia promedio de 4 miembros, que debe ser 5, para poner 4 miembros, 3 miembros, 4 miembros, de que con 4.600 pesos puede no sobrevivir, porque yo no puedo decir ni que sobrevivir siquiera, subsistir, yo diría, a niveles, no sé de qué manera explicarlo? Mira, Alberto, esa es una de las debilidades que nosotros lo hemos dicho. Cuando tú calculas los niveles de pobreza y el presidente de la República dice, bueno, hemos disminuido el número de pobres en tanto, la pobreza pasó de un 39 a un 26. Y hay un elemento metodológico que hay que explicar eso a la gente. O sea, ¿cómo tú puedes calcular, por ejemplo, una canasta, ¿verdad? Que ahora mismo... Anda los 20.000 pesos más o menos. Pero la promedio está en 30.000. 30.000, o sea, todavía más. Yo quizás estaba pensando en unos añitos atrás. Entonces tú dices, en una familia hay 4 personas, pero no todos trabajan. Así es. O sea, supongamos que 2 trabajen. Sí. Estamos hablando de un ingreso de 9.000 pesos. 9.000 pesos. 9.000 pesos. Agrégale tú, agrégale, doctor, el subsidito que le dan 3 o 4.000 pesos más. Entonces, pero oye bien, eso muchas veces no llega ni al salario mínimo establecido por ley, que es de para una persona. Para una persona de 15.000 estamos hablando pesos. de una familia. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú observas el coste de la canasta básica promedio, esos 15.000 pesos no te alcanzan, apenas te cubren el 50% de la canasta promedio. Es un problema que genera déficit. Y entonces, en la zona rural, donde la situación del empleo es mucho más precario, por eso que tú encuentras esos informes, que son informes que desdicen incluso muchos aspectos que aparecen en los informes gubernamentales, cuando todavía, bueno, concomitantemente la economía crece, ha sido la economía que más ha crecido, pero tenemos esos déficits estructurales que no hemos resuelto, que mira, países que 50 años atrás, Alberto, eran mucho más pobres que la República Dominicana, hoy son países que han pasado, están en el club de los países desarrollados. Así es. Esos países, por ejemplo, Corea del Sur. Sí, sí. Corea del Sur, 50 años Singapur. atrás, era más pobre que la República Dominicana. Y tú observas ahora que es un país que solamente la Samsung, oye bien, la Samsung tiene ingresos que sobrepasan el PIB per cápita de la República Dominicana. El PIB per cápita de este país hoy en día, en dólares, son 81.000 millones. ¿Tú sabes cuántos son las ventas de Samsung? Sobrepasan los 90.000 millones de dólares. Estamos hablando de una compañía. Supera el PIB per cápita de nuestro país. De nosotros. Y eso nos pone a pensar, porque 50, 55 años atrás eran países con un PIB per cápita mucho más bajo que la República Dominicana. Doctor, entonces no basta el crecimiento, perdón. Ahí voy, no basta tú decir que nosotros hemos crecido. No. Tenemos que decirle a la población y a la gente que el concepto de crecimiento es un concepto, aunque sí es importante, pero no es suficiente para tú decir que una población ha mejorado de forma, ¿verdad? Como se dice, su calidad de vida. Tú tienes que mejorar la redistribución del ingreso. Todavía esta es una economía con brechas importantes. Así es. A nivel de la salud, a nivel de la educación de calidad, a nivel de la alimentación. La propia seguridad. La seguridad, a nivel incluso de las pensiones que tú prevés que en el futuro las personas van a recibir. Entonces, yo creo que hay que decir las cosas como son. Por eso yo digo. Y no decirle con el ánimo de ser pesimista, porque queremos ser muy claros. Lo decimos con el ánimo de que pensemos, incluso tenemos una estrategia nacional de desarrollo que a mí me tocó como legislador trabajar en ella, que se supone que usted la hace a un periodo de tiempo tal, con el objetivo fundamental de que se le dé seguimiento a la misma y que se vayan logrando esos objetivos de cara a lo que tú acabas de señalar. ¿Cuál es el objetivo fundamental de un país en crecimiento, de un país en vía de desarrollo? Es ir simultáneamente mejorando la calidad de vida de quienes viven en él. Porque mira qué ocurre. ¿Qué significa cuando tú mejoras la calidad de vida de la población? Sencillamente, hay un elemento que yo creo que uno no puede perder de vista. Es que eso genera un apego a tu país. Cuando tú le preguntas ahora mismo a un joven, yo que estoy muy vinculado con la juventud a nivel académico, tú le dices y tú le preguntas, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Tú sabes qué te dicen? Que se quieren ir del país. Exactamente. Pero oye bien,
algo peor aún es... Y estamos hablando de jóvenes, en muchos casos Claro, profesionales, graduados, incluso de clase media. de clase media. Pero además, yo te iba a decir que ahora mismo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene un programa de beca que es importantísimo. Claro. ¿Qué ocurre cuando los chicos, en su gran mayoría, se van fuera y vienen? Se devuelven y muchos se quedan. Así es. Entonces, ¿qué significa eso? Que aún así, aún con y lo todo, peor, sí, que se devuelven con frustraciones. con frustraciones. Después de haberse dedicado tiempo, sacrificio en su estudio. Y con carreras que son importantísimas para el desarrollo. Muchas veces vienen con formación de mecatrónica, con y doctorado. Y tú sabes qué están haciendo, que a mí eso me duele, como formador, que un país como Canadá está recibiendo cantidad importantísima de dominicanos jóvenes formados. Oye, nosotros estamos haciendo una inversión y hemos generado una estructura productiva que no absorbe esa mano de obra. Y mira, tú acabas de introducir un punto que a mí siempre me ha llamado la atención en los últimos años. Aquí siempre hablamos de que se quiere tomar como referencia economías como Estados Unidos. Claro. Cuando tenemos una economía más sana, el caso de Canadá, sí. y donde hay una demanda quizás mucho mayor quizás de capacidad humana nuestra. Así es. Que yo digo, ¿por qué también el país entonces, en cierta forma, no promueve otro tipo de relaciones con otras naciones en ese orden? Ahora, yo quería también, oye, doctor, aquí siempre acostumbramos a mantenernos en una constante, decir que para pensar en mejorar la calidad de vida, lo primero que tenemos que pensar es que el país crezca. Claro. Se dice, no se puede mejorar la calidad de vida si no crecemos, pero nos quedamos diciendo permanentemente que se da el crecimiento, el problema es que no se da una redistribución de ese crecimiento de la forma. Entonces, ¿qué es lo que hace para que nuestro público, que yo quiero llegar de la forma más llana, sepa por qué si tenemos un crecimiento en los últimos años a esos niveles, mejores que muchos países de Latinoamérica, no se ha traducido como debiese traducirse en mejorar la calidad de vida? Mira, aquí hay el Banco Mundial tipifica a la República Dominicana como una economía de renta media. Y te dice, ese tipo de economía caen en lo que ellos le llaman la trampa del crecimiento. ¿Qué significa la trampa del crecimiento que la estamos viviendo? Bueno, que la economía crece hasta un punto, pero no redistribuye. Y para tú romper ese techo, tú tienes entonces que hacer reformas importantes más allá. Por ejemplo, aquí hay que hacer una reforma a la seguridad social. La seguridad social es un mecanismo, incluso ha sido el mecanismo tradicional para tú redistribuir la riqueza. Por ejemplo, aquí... Y de tranquilidad emocional. Que la gente sepa que su horizonte, una vez termine su ciclo de trabajo, pueda ser un horizonte estable. Oye bien, entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes un sistema de la seguridad social donde, por ejemplo, cuando la gente se retira, todavía no hemos recibido los retiros por vejez, creo que en el 2028. Sí, porque la seguridad social apenas empezó en el 2001. Claro, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la tasa... Bien que empezó. Claro, no, y eso está bien. Con sus fallas yo lo que puedan haber, pero se inició, que era lo importante. Y eso es importante. Se creó un sistema en la República Dominicana que no lo había. Y ese sistema, lo que estamos diciendo, que tiene que ser cambiado porque las circunstancias van cambiando. Entonces, hay un elemento, y tenemos que aprender incluso de los errores de otras economías que también tienen un sistema parecido, que nosotros copiamos y que tienen problemas que se pueden prever. Y no, entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, una persona que se vaya a pensionar en el 2028 con un salario promedio, que es lo que se cotiza en la seguridad social, de 20,000, 25,000 pesos, va a recibir una pensión de apenas, ¿cuánto? El 22%. Sí, claro. 5,000 pesos, 6,000 pesos. Si se indexa eso, es nada prácticamente. Nada. Entonces, eso es un elemento que yo creo que todas las fuerzas sociales y políticas tenemos que resolver. El tema de la salud, por ejemplo. La salud es otro mecanismo importante para tú redistribuir la riqueza. ¿Por qué? Porque cuando en una familia
hay cualquier evento, vamos a decir, de una enfermedad catastrófica, claro. eso tiene un impacto muy fuerte en la riqueza y en las finanzas de las familias. No, yo creo que entonces, la familia a veces le da más importancia claro, a tener la seguridad de la salud, claro, que cualquier otra claro. cosa. Entonces, cuando tú tienes una cantidad y una red de hospitales de atención primaria bien dotada, que sea eficiente, tú le estás aumentando el salario real de la gente. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, Sí. eso es un segundo elemento, que son servicios públicos, porque el gran problema es que nosotros, y el Estado hasta ahora, no ha sido un Estado realmente eficiente. Ha sido un Estado con problemas institucionales bastante fuertes. Entonces yo creo que esos son elementos de reforma, que hay que hacer una reforma institucional que vaya mejorando los servicios públicos y que los servicios públicos también le vaya aliviando el coste a la gente y a la familia de clase media o a la familia de bajos ingresos. Por ejemplo, uno vive en un lugar donde tiene que pagar adicionalmente tiene que pagar una seguridad, ¿verdad? Tiene que pagar una planta eléctrica, costo de energía. Costo de energía. Sí, todo eso sí. son costos adicionales que cargan tu salario. Así es. Entonces, cuando tú observas que también hay una concentración en la clase media de cargas impositivas. Así Todos es. esos son elementos que yo creo que tenemos que verlo, claro. No, totalmente claro, doctor, y de acuerdo con esa exposición. Vamos a tomar nuestra primera pausa y vamos a seguir con esta interesantísima conversación que nosotros, repito, queremos precisamente en la forma que lo estamos haciendo, que no vean que estamos hablando en términos económicos muy sofisticados, estamos hablando de manera llana. Aún estar hablando con una persona con un nivel de capacidad profesional, doctorado, pero queremos que usted lo entienda de qué forma que estamos hablando. Continuamos después de nuestra primera pausa.